Hoy quiero hablarte de una necesidad que muchas personas tienen muy activa. Vamos a decirlo así. ¿Sabéis cuál es? Esa necesidad de control. Y quiero dejarte algo claro desde el principio. A mí me gustan las cositas claras. Ya me conocéis. Yo no te hablo solo de las personas que son rígidas, no te hablo solo de la gente que son muy mandona. No, no te hablo tampoco de quien, o sea, en exclusiva me refiero solo de quien quiere decirlo todo. Yo te hablo de algo mucho más profundo, mucho más. Y es de esa necesidad de sentir que nada se te va de las manos. ¿Mm? También esa necesidad de sentir que sabes por dónde vienen las cosas. De sentir que tú puedes prever qué va a pasar, puedes anticiparte, que tienes un mínimo de seguridad. Eso es control. Justo eso es control. Y cuando esta necesidad está muy, muy, muy presente en nosotros, la vida se vuelve muy cansada, pero que muy cansada. ¿Por qué? Pues porque vives pendiente, vives en alerta, vives anticipando todo, sujetando todo, pensando, esto por si acaso. Más vale dejarlo aquí todo bien atadito. Si no lo hago yo, esto se cae completamente. Y claro, desde fuera parece, yo lo puedo ver desde fuera o tú, y parece que es una persona muy responsable, parece mucha responsabilidad. Nada de eso. Por dentro, cuando empezamos a analizarlo, muchas veces hay otra cosa, algo importante, miedo. Detrás del control hay muchísimo miedo. ¿Y miedo a qué, dirás tú? Bueno, pues miedo a algo que falle, miedo a perder pie, miedo a que llegue algo para lo que no te sientas preparado o preparada, miedo a no poder sostener lo que venga. Y si no entiendes esto, tú a ti mismo eres tu peor juez. Te juzgan fatal. Empiezan a pasar pensamientos por tu mente que te dicen, ¿por qué no puedo relajarme? ¿Por qué necesito tenerlo todo previsto? ¿Por qué me cuesta tanto delegar? ¿Por qué, no sé, me altera tanto el saber qué va a pasar? ¿Por qué no disfruto ni cuando todo va bien? Porque eso es una cosa importante. Las personas que son controladoras es que ni siquiera cuando va bien disfrutan. Y muchas veces la respuesta no es que sea una persona exagerada con todo, no. La respuesta es otra. Tu necesidad de control está demasiado activa en ti. O la estás cubriendo de una forma que te desgasta. O sea, el vehículo que estás utilizando para sentir, para cubrir esa necesidad, no es un vehículo sano. Y bueno, antes de seguir, pues si este tipo de contenido te ayuda, ya sabes, suscríbete al canal, toca la campanita. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las semanas yo publico aquí en YouTube, pues vídeos, podcasts, short, muchísimas cosas. Y ahora estamos en un ciclo sobre las necesidades emocionales, raciones, patrones y todo eso que muchas veces nos pasa por dentro y bueno, pues no sabemos explicar por qué. Así que si tú crees que esto, bueno, pues puede ayudar a otra persona, te ayuda a ti, te interesa, compártelo. Porque mira, te voy a decir una cosa, entender algo a tiempo evita mucho sufrimiento. Y siempre te lo digo, el dolor no podemos evitar, pero el sufrimiento es opcional, depende de nosotros. Así que podemos evitar mucho sufrimiento con este tipo de contenido. Y una idea clave, antes de seguir, quiero decirte algo, quiero recordarte algo. Mira, todas las personas intentamos cubrir nuestras necesidades emocionales primarias de una forma o de otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de comportamiento. Y eso aquí
en esta clase, en esta charla, como lo quieras llamar, ya sabes que yo lo llamo vehículos. Un vehículo es la forma en la que tú tienes de intentar sentir una necesidad, de intentar cubrirla. Por ejemplo, para que te quede un poquito más claro, si tú necesitas amor, si tu necesidad es la de amor, puedes que te quedes en una relación. Si tú necesitas sentir pertenencia, si tienes que cubrir esa necesidad, puede que te adaptes demasiado a según qué cosa. Si tú, la necesidad que tienes es la de reconocimiento, puede que te esfuerce mucho más de lo debido, incluso que te adaptes. Y si necesitas la de control, como es la que vamos a hablar hoy, puede que lo revises todo, que lo anticipes todo, que no delegues, que no sueltes nada. Eso es el vehículo, eso. La necesidad sería el destino, a donde vamos, a lo que queremos cubrir. Y el vehículo, pues sería el coche que usas para llegar a ese destino. ¿Lo entiendes ahora? Bueno, pues el problema es que no todos los coches te van a llevar bien. Hay vehículos sanos y hay vehículos que sí te hacen sentir seguridad, pero te dejan agotadísimo por dentro, agotadísimo por dentro. Y ese es el tema de hoy. No basta realmente con decir yo necesito controlar, yo necesito control. La pregunta buena es ¿cómo estás intentando sentir esa seguridad? ¿Qué es de verdad esa necesidad? Pues mira, la necesidad de control es la necesidad de sentir una base mínima de seguridad, donde tú te sientas seguro, de sentir que no todo depende de lo que pase, del azar, de sentir que no te va a pillar todo de sorpresa. Incluso yo también te diría de sentir que puedes organizarte, que puedes prever las cosas, que puedes como reducir el golpe, ¿no? Evitar ciertos daños. Y esto no es absurdo, tiene bastante sentido. Si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. Porque el ser humano necesita un mínimo de seguridad para vivir. Siempre lo ha necesitado y lo seguiremos necesitando. El problema no es la necesidad de control. El problema empieza cuando el control deja de ser una herramienta y se convierte en una forma ¿de qué? De calmar el miedo. Ya os lo he dicho al principio. Detrás de una persona controladora hay muchísimo, muchísimo miedo. Y a lo largo de toda esta charla te lo voy a ir explicando poquito a poco. Y ahí es donde la vida, ¿qué hace? Empieza a agotarte. Mira, tú imagínate una niña que creció en un ambiente donde las cosas pues cambian mucho. Un día ella capta que hay mucha tensión. Otro día no sabía por dónde iban a venir las cosas, estaba ahí a la expectativa. A veces ella notaba que le faltaba sostén, estabilidad. A veces en el ambiente que ella se movía dependía de cómo estuviera el humor de otras personas, ¿no? Esa niña que aprende algo, aprende que si está pendiente, si observa, si se anticipa, si controla, a lo mejor puede evitar parte del golpe que le pueda venir. Claro. Y va creciendo, y de adulta, cuando ha vivido toda esa parte así, de adulta, ella dice o piensa, yo es que soy muy organizada. Yo necesito todo claro. Yo necesito claridad. Yo es que no me gusta improvisar. Yo no sé improvisar. Yo no puedo dejar las cosas ahí en el aire. Claro. Porque detrás puede haber algo muy distinto.
Puede haber, pues eso, una necesidad de control que lleva años intentando, pues, sentirse ella misma segura, y por eso tiene esa necesidad tan grande de control. Esto es algo que yo veo casi todos lo trabajo muchísimo en sesión, porque es algo muy común, porque muchas personas no están cansadas solo por hacer mucho, están cansadas de vivir siempre en alerta, a ver por dónde me va a venir, a ver por dónde me va a llegar. ¿Por qué esto te afecta tanto? Te puedes preguntar, ¿no? En algún momento. Pues yo voy a decírtelo de una forma muy sencilla y muy clara. Mira, la incertidumbre a muchas personas les pone muy mal. Y no solo de cabeza, no, también en el cuerpo, también se somatiza en el cuerpo. Hay personas, hay gente a la que un cambio pequeño le altera muchísimo, pero no porque no pueda con la vida, sino porque no tolera bien el no saber lo que va a pasar, no saber qué le va a venir, no saber cómo se va a resolver esto, no saber qué siente el otro, no saber pues si algo se va a romper o no se va a romper, no tener certeza, ¿no? No saber si va a poder con lo que venga. Entonces el control aparece como si fuera una promesa, como si dijera, sí, si yo lo preveo, no me daría tanto. Si yo lo organizo, ya estaré a salvo. Si lo hago yo, no fallará. ¿Eh? Si yo no me relajo, no me caerá todo encima. Y claro, eso da una sensación de seguridad, ¿verdad? Pero también te consume muchísima energía. ¿Y cómo se nota? ¿Cómo se nota esto? Muy fácil, muy fácil. Te cuesta improvisar, te cuesta delegar, te altera que cambien los planes. Necesitas entenderlo todo antes de moverte. Claro. Y además otra cosa importante que se da mucho en las personas con necesidad de control es que le cuesta confiar, porque vive anticipando problemas, te cuesta descansar. Y aunque pare, tu cabeza sigue corriendo. Y aquí pasa algo. Cuando el control tiene demasiado peso en tu vida, dejas de preguntarte qué es lo que yo necesito realmente, qué me hace bien a mí, qué me apetece hacer, y empiezas a preguntarte cómo evito que esto se tuerza, cómo lo dejo todo atado, cómo me aseguro de esto, cómo puedo yo prevenir aquello, cómo evito que luego cuando salga mal me duela. ¿Claro? Y así una persona puede parecer muy funcional por fuera, pero vivir muy tensa por dentro, como os he dicho, como si fuera en una alerta constante. Vamos a ver la necesidad de control en pareja. Aquí esto se ve muy claro, mucho más de lo que parece. Y además es una de las áreas de la vida donde más se da el control. Porque una relación tiene mucha incertidumbre, no controlas del todo, no controlas ni lo que tú sientes y muchísimo menos lo que siente el otro. No controlas sus tiempos, no lo controlas en realidad porque es otra persona, no controlas si mañana estará igual o no controlas si te va a elegir siempre o no. Y si esa necesidad está como muy activa en ti, pues la relación se puede convertir en un lugar de vigilancia constante, te lo puedo asegurar. Ahí estamos utilizando para cubrir esa necesidad, digamos en el ámbito de la pareja, un vehículo muy poco sano en pareja. Imagínate que para sentir control en pareja, tú necesitas respuestas rápidas, explicaciones, confirmaciones. Y estás todo el tiempo mirando para un lado y para otro a ver si algo ha cambiado, si algo no ha cambiado. Ese es el vehículo, eso es lo que tú haces para sentir ese control, para cubrir esa necesidad de control. ¿Qué te cubre? Te cubre control, claro.
Porque cuando el otro responde, cuando el otro te aclara algo, cuando el otro te confirma, ¿tú qué haces? Ay, te tranquilizas. ¿Mm? Siente, vale, ya piso el suelo otra vez, ya estoy yo en mi control. ¿Qué más te cubre? ¿Qué más te cubre a partir de eso? Pues también te cubre amor. Porque si te responde como tú necesitas, una parte de ti lo vive como cercanía, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Si te contestas rápido, sientes alivio. Y casi que lo lees como me quiere, está ahí, no pasa nada. También te cubre pertenencia. Porque si la relación tú la sientes clara, sientes que sigues dentro de la relación. Te cubre más cosas. También te cubre reconocimiento. Porque cuando el otro te confirma, tú sientes que importa. ¿A qué tipo de vehículo pertenece después de todo lo que hemos visto anteriormente? Pues esto sería un vehículo 3, tipo 3. Porque sí te gusta, claro, por el alivio que te da, pero no es bueno para ti, no es bueno para el otro y por supuesto no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué no? Realmente, ¿por qué no es bueno para ti? Vamos a empezar por ahí. Porque te deja en alerta, con ansiedad, pendiente de qué, del otro, siempre pendiente del otro. No es bueno para la relación, ¿por qué? Porque genera presión, asfixia, hay conflicto y una necesidad constante de estar demostrando cosas. Y no se sostiene porque una relación no puede respirar si tiene que estar tranquilizándote todo el tiempo. Así no respira la relación. Pero bueno, es el vehículo que utilizamos muchas veces. ¿Y por qué te engancha tanto? ¿Por qué te engancha tanto? Porque no te da solo control. Ya sabes que os he comentado en otras ocasiones, anteriores, que cuando un vehículo te cubre 3 o más necesidades, se convierte en una adicción. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo repites una y otra vez, una y otra vez. Porque, claro, te engancha tanto porque no te da solo control, o sea, no te cubre solo esa necesidad de control, te da también alivio, amor, pertenencia, confirmación y el cuerpo aprende. Si me lo aclara, me calmo. Y entonces vuelves a pedir, a revisar, a anticipar, a necesitar. ¿Y cómo podemos cambiar esto? Te lo estarás preguntando, ¿no? Pues a ver, claro que se puede cambiar, pero no se cambia solo diciéndote relájate. No, solo diciéndolo no. Se cambia aprendiendo. Aprendiendo pues a tolerar un poco más esa incertidumbre. Eso no significa oye, que lógicamente esa necesidad de control, que ya te digo que todos tenemos, lo malo es el vehículo que utilizamos, no significa que no pueda sentir, es que es una necesidad primaria, o sea, la sentimos, ¿no? Pero la verdad que, ¿eso qué significa? Pues significa dejar de usar al otro como calmante constante, no interpretar cada silencio como un peligro, aprender a sostenerte mucho, un poquito más cuando no sabes lo que sea, sostente un poquito, a hablar desde tu necesidad real, no desde la vigilancia, no desde estar siempre pendiente. Y sobre todo, construir seguridad también dentro de ti. Porque si te das cuenta, esa necesidad de control con ese vehículo que estás utilizando la cubres siempre con cosas hacia afuera. Tienes que empezar a construir esa seguridad dentro de ti. Mira, después, esto sería en el ámbito de la pareja, pero ¿y en el de la familia? Aquí también se mueve muchísimo. Hay personas que sienten que si no están ellas pendientes de toda la familia, se desordena todo. Claro, eso es un vehículo
menos sano, ¿no? En la familia. Tú imagínate que para sentir control, tú eres la que lo organizas todo, la que se anticipa, la que resuelve antes que nadie, la que intenta que nadie se altere, ¿eh? La que sostiene al final el sistema familiar. Ese vehículo, ¿qué te cubre? Piénsalo, ¿qué te cubre? Te cubre control, porque mientras todo pasa, por ti, tú sientes que reduces el caos, lo tienes todo bajo control, ¿no? ¿Qué más te cubre? ¿Qué más? Piénsalo. Te cubre el reconocimiento. ¿Por qué? Porque te ven como la que puede, la fuerte, la que todo lo resuelve. ¿Qué más te cubre? Hay más cositas que te cubre. Pues mira, te cubre pertenencia, porque ocupas un lugar importante en la familia y te cubre amor, porque una parte de ti siente que así te quieren más o te necesitan. Fíjate todo lo que te cubre. ¿A qué tipo de vehículo me estoy refiriendo? Pues otra vez, esto suele ser un vehículo tipo 3. Te gusta una parte, te hace sentir útil, pero no te hace sentir bien. No te ayuda del todo y tampoco ayuda del todo a los demás. Y no se sostiene, por supuesto que no se sostiene, porque te agotas, porque no es bueno, porque acabas cargándote con todo, acabas de salvadora, ¿sí? Porque otros se apoyan más en ti, porque el sistema entero al final se acostumbra a que tú sostienes a todo el mundo. ¿Y cómo se cambia eso? Venga, ve pensando, que ya llevamos unos cuantos de vídeos, ya tienes unas cuantas de pistas. ¿Cómo crees tú que se cambia esto? Pues aprendiendo a dejar espacio. Eso puede empezar muy bien por no anticiparte tanto, por delegar un poquito cosas pequeñas a los demás, por soportar que no salga todo como tú lo harías, por aceptarlo que no salga todo como tú lo harías. También por mirar cuánto miedo hay debajo de esa necesidad de tenerlo todo atado. Pregúntatelo, hazte esa introspección. ¿Cuánto miedo hay debajo? Y también se puede cambiar, pues, diferenciando esa responsabilidad del hipercontrol, porque una cosa es la responsabilidad y otra cosa es el hipercontrol. Así se comportaría en la parte familiar. Y en el trabajo, ¿qué? Aquí se ve clarísimo. Aquí la necesidad de control se ve clarísimo. Mira, hay personas que no pueden relajarse nunca en el trabajo. ¡Nunca! Pero no solo porque tengan mucho trabajo, sino porque necesitan tenerlo todo controlado. ¿Para qué? Para ellos sentirse seguros. Ese vehículo tampoco es sano en el trabajo. Tú imagínate que tú revisas todo varias veces, que no delegas, que no te atreves a delegar, que te cuesta cerrar las tareas, empiezas las tareas y te cuesta cerrarlas, que te bloqueas mucho. El no tener toda la información que tú quisieras te causa inseguridad, miedo. Pues ese es el vehículo con el que tú lo cubres. Te cubre el control, porque mientras todo está ahí previsto, revisado y supervisado, tú sientes que reduce errores, cosa que no es verdad, cosa que ya eso es un error. Pero bueno, tú es lo que sientes, ¿no? ¿Qué más te cubre? Pues te cubre el reconocimiento. Porque claro, hacerlo todo bien te hace sentir válida. Por ejemplo, ¿cómo te diría? ¿Qué ejemplo te contaría? Bueno, pues mira, por ejemplo, cuando tú entregas algo impecable, no solo sientes orden, tú también sientes valor. Te cubre pertenencia. Porque si tú cumples bien, sientes que tienes sitio en el grupo, en la empresa, en la oficina, en donde trabajes. Y además te puede cubrir también la necesidad de expansión, porque confundes el crecer con perfeccionarlo todo. Si yo perfecciono, si yo lo hago todo perfecto, estoy creciendo. Es algo que se confunde.
Y ahora yo te pregunto, ¿a qué tipo de vehículo estamos refiriéndonos con esto que te he dicho? Muy bien, muy bien. También a un vehículo 3. ¿Te da esa sensación de orden? Sí. Por lo tanto, ¿te gusta? Sí. Pero por supuesto que no te hace bien a largo plazo. No es bueno para ti. Porque no, eso no puede ser bueno porque te llena de ansiedad, te desgasta, te impide parar, te impide parar. Y además hace que todo dependa demasiado de ti, carga a la espalda. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo crees tú que podemos cambiar esto? ¿Mm? Aprendiendo a diferenciar excelencia de vigilancia. Eso significa revisar menos, confiar más en ti y en los demás, tolerar que no todo tiene que salir perfecto, no medir tu seguridad por cuánto controlas y aprender a parar sin sentir que algo se te va a venir abajo. Esto, por ejemplo, en mi programa, El Renacer de tu Ser, también lo trabajo mucho porque muchísimas mujeres no viven agotadas solo por hacer y por hacer y por hacer mucho, no. Viven agotadas porque no pueden bajar la guardia nunca y así están agotadas. Y luego, la necesidad de control contigo misma. Ay, ahí hemos tocado en hueso, ¿eh? Aquí hay una parte muy importante, muy importante. Mira, hay personas que intentan controlarse a sí mismas, ¿no? Pero además, todo el rato están, esto no debo decirlo, esto no debo hacerlo, esto va a sentar mal, esto, controlándose a sí mismas, ¿no? Controlan lo que sienten, lo que muestran, lo que dicen, lo que fallan. Controlan su vulnerabilidad, a ver qué voy a decir, a ver qué no voy a decir, sus errores. Y claro, ¿qué pasa? Por fuera parece autocontrol. Persona equilibrada, que tiene un autocontrol maravilloso. Ay, pero ¿y por dentro? Pues por dentro hay muchísima, muchísima tensión. De hecho, mira, fijaros lo que os voy a decir. Yo he trabajado con personas que llevan años, años, con rigidez en la espalda, rigidez en el cuello, con tendinitis. Y al final, eso es una somatización de ese autocontrol, esa tensión interna con ellas mismas, porque hay muchísima, muchísima tensión. Y por supuesto es un vehículo malo, porque cuando hay esa tensión es porque lo estás cubriendo con un vehículo malo. Pues igual, un vehículo clase 3 o clase 4. Porque para tú sentir control no te permite bajar la guardia, no te permite sentir de verdad. Y mucho menos sentir demasiado cuando, pues no sé, te pasa algo donde te invade la tristeza, te apetece llorar. No, 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 no. Si hay personas delante, no, no, porque voy a aparecer o no voy a aparecer. ¿Eh? Yo sé que tú me entiendes. No te permites improvisar, no te permites equivocarte. Y además te exiges siempre, siempre. Te exiges de todo. Tenerlo todo perfecto, todo en línea y todo que, bueno, que no se desmadre, que no le falte ni un perejil. Ese vehículo que tú estás utilizando, por supuesto que te cubre el control. Vamos, al 200%. Porque claro, tú mientras estás correcta, en una actitud correcta, según lo que tu creencia, lo que tú ves y lo que tú crees, y lo que creen los demás, sientes que nada se desborda. Que más tarde, pues, no solo se desborda, sino te contrae a ti. Y además te cubre más cosas. Te cubre el reconocimiento, porque si lo haces todo bien, te sientes más válida. ¿Mm? Te cubre la necesidad de amor. Condicionado, sí, pero de amor. Porque una parte de ti siente que así mereces la aprobación de los que están a tu alrededor. Y además te cubre pertenencia. Porque si no molestas, no fallas y no te sales del grupo. ¿Qué pasa?
tú sientes que encajas mejor. ¿Y ahora qué? Piensa tú qué vehículo es. Sí, entre el 3 y el 4. Ahí está. Porque sí, a una parte de ti, pues le gusta, ¿no? Porque te sientes así en autocontrol, esa sensación de fuerza. Pero no es bueno para ti. Y no es sostenible. Y no es bueno para los demás. Claro que no. ¿Y por qué no es bueno? Porque te endurece, te aleja de ti. Llega un momento que hay personas que sienten ese vacío existencial que no saben ni quién son. No te deja descansar. No te deja descansar y no te deja, y te puede además volverte muy exigente también con otras personas. ¿Y cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo crees tú que podemos cambiar esto? Muy fácil. Muy fácil. Poquito a poco aprendiendo a sostenerte, sin controlar tanto. De hecho, aceptando el descontrol. Porque realmente esto significa darte permiso para no hacer las cosas perfectas. Es que no tienen por qué ser perfectas. Incluso dejar de medir cada paso, de estar pendiente de cada paso, de dejarte un poquito rienda suelta. Tolerar la vulnerabilidad sin verla como un peligro. No pasa nada por ser vulnerable. Si te apetece en un momento dado sacar algo, sácalo. Permítete sentir sin controlarlo todo. Y construir seguridad interna con mucha menos rigidez. Y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Yo sé que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Lo sé, lo entiendo y además lo trabajo muchísimo eso, ¿no? Pero se hace, se consigue. Y no te puedes ni imaginar cómo cambia tu calidad de vida. Mira, para que lo entiendas un poquito mejor. La necesidad de control es como cruzar un puente ahí agarrándote fuerte a la barandilla, ahí, porque ya hemos dicho que hay miedo detrás, ¿no? Te lo puedes imaginar, es como agarrándote fuerte a una barandilla. Tú sientes que si tú aprietas fuerte no te vas a caer. Y claro, al principio eso te puede dar seguridad, pero llega un momento en el que ya no estás cruzando el puente. ¿A qué estás agarrándote? Estás agotándote. ¿De qué? De apretar, de apretar. Y a veces la vida no te pide que aprietes más, te pide que aprendas realmente a sostener el miedo, sin vivir agarrada todo el tiempo. Porque además el miedo, en el 99% de las veces, nos muestra escenarios que no han pasado y que nunca van a pasar. Te lo puedo asegurar. Pero ese miedo es el que nos hace agarrarnos y vivir agotados. Ese es el cambio de no pasar del control al caos. O sea, poco a poco ir teniendo flexibilidad. ¿Sí? Hay que pasar del miedo a una seguridad interna más real. Y entonces todo empieza a cambiar. Bueno, pues estamos llegando al final. Y quiero, como siempre, decirte que si todo esto te está removiendo un poquito, te está llegando y quieres seguir profundizando un poquito más conmigo, pues ya sabes que tienes toda la información abajo, en la bio. Y también puedes unirte a mi comunidad, donde, bueno, pues nos comunicamos y trabajamos todo esto con más calma, con más tranquilidad, cubriendo nuestra necesidad de control, pero más suave. Y sobre todo con mucha profundidad y con una mirada mucho más real a lo que te pasa por dentro. Porque una cosa es, bueno, pues ver un vídeo, escuchar un podcast y entender por qué controlas tanto, porque entenderlo lo vas a entender. Y otra muy distinta es realmente empezar a trabajar de verdad. Y sobre todo, empezar a trabajar cómo puedes construir esa seguridad sin vivir en tensión constante. Porque poder, se puede. Solo tienes que decidirlo. Y además lo tienes que decidir tú. Porque yo te puedo ayudar. Pero si tú no lo decides, de nada vale mi ayuda.
Mira, tener necesidad de control no te hace la rara, te hace humana. Humana. Nos pasa a todos. Lo malo es irse a un polo o a otro. Lo que te rompe no es querer sentir seguridad. Lo que te rompe muchas veces es pues haber aprendido a buscar esa seguridad solo a través de estar expectante, vigilante, intranquila, de la anticipación, de anticiparte a aquello que se supone que va a pasar y que, ya te digo, en el 99,9 de las veces no pasa nunca. De ser tan rígida, de no soltar nunca. Ese es el problema, no la necesidad. La necesidad de control podemos sentirla y cubrirla perfectamente. Y además te digo una cosa, el precio que pagas por cubrirla así es muy, muy alto. Y no nos paramos a pensarlo. Muchas veces ese precio además está ligado a la salud y a problemas graves de salud. Por eso no basta con decir, bueno, pues tengo que relajarme, que está bien, pero que no basta con eso. Tengo que controlar menos, tengo que fluir, ¿no? No basta solo con eso. Sí, es el objetivo, pero para llegar a ese objetivo tenemos que ir dando pequeños pasitos y desaprender muchas cosas que nos mantienen ahí en un patrón que nos lleva a ese tipo de control, a utilizar ese tipo de vehículos. Primero, realmente hay que entender que qué miedo realmente es el que está intentando calmar ese control tan desmesurado. Y también hay que entender qué vehículo estás usando para sentir seguridad. ¿Y qué más estás cubriendo dentro de ese vehículo? ¿Y qué coste tiene seguir viviendo así? Porque lo que ya has vivido, lo has vivido. Pero vamos a ver qué te ha costado eso, porque es lo que te va a seguir costando. Y como yo siempre digo, y mi maestro también lo decía, y bastante personas que tienen una sabiduría enorme dicen, el momento mejor de plantar un árbol hubiera sido hace 10 años. Y el segundo momento mejor de plantar un árbol es ahora. O sea, de la forma que lo hemos cubierto, como lo hemos vivido antes, hubiera sido importante cambiarlo. Pero el pasado es pasado. El segundo mejor momento es a partir de ahora. Y cuando una persona ve eso, algo cambia por dentro. Porque deja de pelearse solo con el control. Y cuando deja de pelearse solo con el control, empieza a entender que está intentando proteger algo que se le escapa. Y desde ahí sí que puede trabajar de verdad. Y va a tener un cambio de verdad. Así que ahora sí llegamos al final. Quiero que te quedes con una idea muy clara. No siempre controlas tanto porque seas rígida, no. Ni porque tú seas así, no te lo lleves a identidad tampoco. A veces controlas tanto porque tu sistema nervioso pues no se siente seguro. Si no sabes, si no prevés, si no vigilas, pues no se siente seguro. Y claro, si además ese vehículo te está cubriendo también reconocimiento, pertenencia y alivio, engancha muchísimo, muchísimo. Y el problema no es que necesites el control, ese no es el problema, la necesidad está ahí. El problema es con qué vehículo estás intentando cubrirlo. Y te dejo una pregunta. Te quiero dejar una pregunta sincera, para que la pienses y te cuentes verdad. ¿Dónde notas más tu necesidad de control? ¿En pareja? ¿En tu familia? ¿En el trabajo? ¿O contigo misma? Si quieres, contéstamela en comentarios porque yo te leo. Gracias, una semana más, y la semana que viene nos vemos con otra necesidad. Gracias.